Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. Hoy nos encontramos para conversar sobre el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, un periodo que marcó la historia del país. Bueno, para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad y nivel educativo? Buenos días, es un placer estar aquí. Mi nombre es Javier Rodríguez Morales, tengo 58 años de edad, sexo masculino y tengo nivel secundaria completa. Bueno, comencemos por el inicio. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Fujimori? Pienso que el gobierno de Fujimori se enfrentó a un panorama muy difícil y complejo. La economía estaba en mucha crisis, con bastante inflación descontrolada y una deuda externa que parecía abrumadora. En lo que era político, el país estaba dividido por la violencia del terrorismo. La sociedad se encontraba en un estado de incertidumbre y bastante miedo. En lo social, la pobreza y la desigualdad eran muy profundas. Las comunidades más vulnerables se veían afectadas por la falta de oportunidades que no tenían. Bueno, hablando de economía, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué crees que fueron o no efectivas? Bueno, lo de Fujimori implementó una serie de medidas como el Fujishock, que congeló precios y salarios, y la dolarización de la economía. Estas medidas lograron controlar la inflación, pero solo a corto plazo, pero tuvieron un impacto al final negativo en la economía, generando desempleo y pobreza. Además, la dolarización generó una dependencia del dólar estadounidense, lo que nos dejó muy vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Se implementaron programas como FUNCODES y PRONA para brindar asistencia a las poblaciones más necesitadas. Sin embargo, estas políticas no lograron reducir la pobreza de manera significativa y en muchos casos se convirtieron en instrumentos de clientelismo político. Siguiente, pasemos a la lucha contra el terrorismo. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a estos grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? La lucha contra el terrorismo fue un tema crucial en el gobierno de Fujimori. Se implementaron medidas fuertes como la creación del Grupo de Operaciones Especiales y la Ley de Seguridad Interior que permitieron reducir la violencia del terrorismo. Sin embargo, estas medidas también fueron críticas por la violación de los derechos humanos que se registraron en algunos casos. Bueno, también durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Esta política fue verdaderamente una violación grave de los derechos humanos de las mujeres. Se aplicó de manera coercitiva y discriminatoria, afectando principalmente a las mujeres más vulnerables. Es un capítulo oscuro de la historia del Perú que debemos recordar para evitar que no se repita. ¿Conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Este gobierno de Fujimori utilizó la censura y la intimidación para controlar a la prensa. Cerraron medios de comunicación críticos y se persiguió a los periodistas que denunciaban la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Esto tuvo un impacto negativo en la libertad de expresión y democracia en el país. Bueno, para finalizar, ¿cuáles crees que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? El gobierno de Fujimori se desplomó debido a un escándalo de corrupción conocido como Vladivideos, donde se revelaron pruebas de sobornos y fraudes electorales. La caída de Fujimori marcó el fin de un periodo autoritario y abrió hacia un proceso de transición democrática. Sin embargo, el país aún enfrenta las consecuencias de corrupción y la impunidad que se desarrollaron durante su gobierno. Muchas gracias por su tiempo y su valiosa perspectiva, señor Javier. Anthony Bermúdez, alumno de UTP, y me despido de esta entrevista muy enriquecedora. De nada, muchachos, cuando gustes,
Ha sido un placer.